Bienvenidos a otro video de Iglesia Bíblica La Gracia. Si no me conocen, soy el pastor Douglas. El tema anterior fue la paciencia y esta semana vamos a hablar de la oración eficaz. Somos una iglesia que busca producir creyentes maduros, quienes aman a Dios, conectan con otros, sirvan a otros y alcanzan a nuestro mundo para Cristo. Soy el pastor Douglas Gibson de Iglesia Bíblica La Gracia y queremos transformar esta ciudad para Cristo. La oración. La verdad es un tema difícil y una práctica muy difícil, porque es una disciplina espiritual y es una de dos disciplinas más importantes en nuestras vidas individuales y también en la vida de la iglesia. Ninguno es fácil, por eso se llaman disciplinas. Y Santiago nos dice la respuesta para las pruebas y aflicciones es la oración. Y eso es parte de ser paciente y perseverar. Y de eso vamos a hablar hoy. Primero, Santiago en el versículo 13 de capítulo 5 comienza simplemente con una pregunta y hace varias preguntas aquí. Y su primera pregunta es: ¿está afligido alguno entre ustedes? Esa palabra afligido es la palabra en griego kakopateo, que significa literalmente sufrir dificultades. Pueden ser personales, pueden ser ajenas. Y cuando sufrimos dificultades, Santiago dice que debemos orar. Debemos orar, porque no hay otra respuesta. Tenemos que ir a el único que tiene las respuestas, y eso es a Dios. Y luego, después de eso, hace otra pregunta y pregunta si está alguno alegre. Y estamos hablando de los tiempos buenos ahora, no afligidos. Nuestra tendencia es estar cómodo y no orar, pero debemos, dice Santiago, que debemos cantar alabanzas. Cantar alabanzas. Pensamos siempre en la iglesia, en cantar dentro de la iglesia, pero cantar alabanzas es parte de nuestra gratitud, es parte de dar nuestra gratitud a Cristo. Y cantando esas alabanzas estamos orando. Y luego otra pregunta en el versículo 14 nos habla si hay alguien está enfermo, ya debemos llamar a los ancianos de la comunidad y que oren por él. Pero no vamos a ver tanto lo de los ancianos. Quisiera ver que estamos viendo de ser afligidos o estar afligidos, estar alegres y luego enfermos. Santiago está tratando de decir que necesitamos en cada circunstancia orar. Tenemos que ir a Dios porque otra vez Él es la respuesta. Y luego, después de eso, en el versículo 15 viene algo clave que necesitamos entender. Dice: y la oración de fe dará salud al enfermo. Está hablando de la oración de los ancianos, la fe de los ancianos o el que va a orar. Entonces, lo que quiere decir Santiago aquí también, y lo que necesitamos aplicar a nuestra vida, es que necesitamos orar con fe. Orar con fe. ¿Qué es fe? Hemos aprendido tanto en la iglesia que es pistis, es la palabra pistis en griego, que tiene que ver, que es literalmente convicción. Convicción de quién es Dios y lo que Él puede hacer, sin dudar, como dice en Santiago 1. Y así, con ese tipo de oración, la verdad, podemos hacer muchas cosas, hasta tener salud. Dios todavía puede hacer milagros. Y dice ahí también, si eso
trae salud, si esa oración trae salud, Yahweh, nuestro Dios, lo levantará. En el versículo 16, dice Santiago que debemos confesar los pecados los unos a los otros. Y debemos orar los unos por los otros para que nos sanemos. Entonces, ahí cuando hablamos de esto, no estamos hablando tanto de confesar todo lo que hemos hecho mal a alguien más. Lo que estamos hablando aquí es que cuando fallamos, tenemos que confesar nuestros pecados, pedir perdón y también del otro lado perdonar para que podamos sanarnos y sanarnos físicamente y espiritualmente, porque a veces nuestro pecado causa problemas físicos. Por ejemplo, como la preocupación. Cuando estamos preocupando por todo de una manera mala, la verdad afecta a nuestro cuerpo y podemos caer en problemas de salud. Entonces, confesando nuestro pecado de lo que sea, preocupación, de enojo, de amargura, lo que sea ahí también nos podemos sanar. Sanar físicamente, pero más importante, espiritualmente. Y luego sigue Santiago y dice la última parte del versículo 16, la ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho. Entonces, la ferviente oración del justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿De quién estamos hablando? Primeramente, el justo. Esa palabra en griego es dikaios, que significa inocente o santo. Entonces, para ser inocente o santo ante Dios, tenemos que estar, número uno, en Cristo. Tenemos que depositar nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal, único y suficiente. Y luego, para ser justo en la vida, tenemos que seguir obedeciendo. No estamos hablando de perder la salvación, estamos hablando de nuestro caminar con Dios. Entonces tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir en sus pasos y así vamos a ser justos. Y esa oración, la ferviente oración del justo, dice, obra eficazmente. Significa que tiene eficacia, que puede mucho, dice ahí. Tiene poder para mover montañas, para hacer tantas cosas, porque es una oración de fe y de justicia. Entonces, debemos tener esa oración, ferviente oración del justo. Y luego, en el 17 y 18 de capítulo 5, Santiago nos da un ejemplo. Y ese ejemplo es de Elías. Elías que estaba casi todo el mundo en contra de él. Y él era un hombre que dice la palabra, un hombre como nosotros. Un hombre, un humano como nosotros, sujeto a pasiones. Y él oró con fervor, insistencia, para que no lloviera. Y luego no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, él oró, era un hombre justo y oró fervientemente. La verdad, en la iglesia podemos tener mucha enseñanza en la iglesia. Y debemos tener mucha enseñanza. Debemos tener mucha enseñanza según la palabra de Dios. Pero sin la oración no habrá el poder, porque la oración es dependencia en Dios y en lo que Él quiere hacer. En resumen de lo que vimos, vamos a ver 4 puntos. Número 1, necesitamos orar en toda circunstancia. Afligidos, alegres
o enfermos. Debe haber oración. Nuestra vida debe estar llena de oración. Dice en 1 Tesalonicenses 5 que debemos orar sin cesar. Número 2, necesitamos orar con convicción. Con convicción. Convicción en quién es Dios y lo que Él puede hacer. Y quiénes somos en Él. Y Él nos levantará. Y número 3, necesitamos confesar nuestros pecados los unos a los otros y orar los unos por los otros para tener sanidad física y espiritual. Estamos hablando de confesar nuestros pecados que cometimos en contra de alguien más para estar bien físicamente y espiritualmente. Y número 4, necesitamos ser justos y orar fervientemente porque podemos mover montañas. Y si la iglesia todos juntos, si nosotros podemos orar de esta manera, ¿quién nos puede parar? Nadie nos va a poder parar. Algunas preguntas. ¿Oramos en toda circunstancia? ¿Oramos con convicción? ¿Estamos bien con Dios y los hombres para que nuestras oraciones sean escuchadas? Y número 4, ¿somos fervientes en oración? Piénsalo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida en oración? Gracias por escucharnos. Ya nos vemos pronto. Y no olvides darle like, compartir, suscribirte a la página y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Eso es lo que iba a decir. Hasta luego.